Quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte en los próximos segundos, porque puede que lo que estás haciendo esta misma mañana esté arruinando silenciosamente tu metabolismo. Tu café con leche de avena, ese que elegiste porque es vegetal, porque es natural, porque creías que era la opción saludable, podría estar generando exactamente el mismo pico de azúcar en sangre que un vaso de refresco. Y hoy voy a explicarte qué ocurre realmente dentro de tu cuerpo cuando lo tomas y por qué casi nadie te lo está contando. De origen vegetal no significa lo que crees. Muchos pacientes llegan a mi consulta convencidos de que sus hábitos son correctos. Toman buen desayuno, hacen ejercicio, evitan el azúcar obvio. Y sin embargo, la grasa no cede. La energía sigue cayendo a media mañana. La concentración no aparece. Cuando les pregunto qué toman en el desayuno, la respuesta más común en los últimos años es siempre la misma: café con leche de avena. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Porque la etiqueta dice origen vegetal y el cerebro interpreta natural, limpio, sin procesado industrial. Pero eso no es lo que describes cuando miras lo que hay dentro del envase. Fisiológicamente, la leche de avena comercial no es un producto natural en ningún sentido metabólico relevante. Es el resultado de un proceso industrial altamente sofisticado que transforma radicalmente la estructura molecular de la avena antes de que llegue a tus manos. Para entenderlo de forma simple, imagina que tienes un bloque de madera dura. Con esa madera, una hoguera tarda tiempo en encenderse. Ahora imagina que alguien tritura esa madera en serrín ultrafino. La misma hoguera se enciende en segundos. Eso es exactamente lo que hace el procesado industrial con los carbohidratos de la avena. Los toma de una forma lenta y compleja y los convierte en algo que tu cuerpo absorbe casi instantáneamente. Pero eso no es lo más preocupante, porque la siguiente parte cambia por completo la historia. El secreto del procesado industrial. Lo que voy a explicarte ahora es algo que los fabricantes no tienen ningún incentivo en poner en sus campañas de marketing. Para conseguir esa textura cremosa y ese sabor ligeramente dulce que caracteriza a la leche de avena, los fabricantes utilizan un proceso llamado hidrólisis enzimática. En términos simples, añaden enzimas específicas, generalmente amilasas, que rompen los almidones complejos de la avena y los transforman en azúcares simples. El principal resultado de ese proceso es la maltosa. Un disacárido, un azúcar simple, que tiene un índice glucémico de aproximadamente 105. Para que te hagas una idea de lo que significa ese número, el azúcar de mesa normal tiene un índice glucémico de 65. El pan blanco está alrededor de 70. La maltosa los supera a todos. Y este proceso ocurre antes de que el producto llegue al envase, antes de que pase por el supermercado, antes de que lo viertas en tu café. Un dato que probablemente te sorprenda. Algunos estudios han demostrado que una ración estándar de leche de avena comercial puede generar una respuesta glucémica comparable o incluso superior a una ración equivalente de zumo de naranja, históricamente señalado como uno de los desayunos más problemáticos para el azúcar en sangre. Probablemente tú también lo has vivido. Esa sensación de energía repentina después del desayuno, seguida de un bajón inexplicable 2 horas después. Ese momento en el que el hambre vuelve con fuerza aunque acabas de comer. Esa dificultad para concentrarte en las horas del mediodía. Lo preocupante es que casi nadie habla de esto. Porque los intereses comerciales y el marketing de origen vegetal son demasiado poderosos. Y aquí aparece el verdadero problema: el pico que sabotea tu grasa. No quiero alarmarte, pero necesito que entiendas algo importante sobre lo que ocurre en tu sangre durante los 30-60 minutos siguientes a tomar ese café. Cuando los carbohidratos de la leche de avena llegan a tu intestino, ya están predigeridos por el procesado industrial. No necesitan pasar por los procesos normales de digestión. Entran rápidamente al torrente sanguíneo como glucosa y generan lo que en medicina llamamos un pico glucémico. Tu páncreas detecta ese pico y responde secretando insulina de forma masiva. La insulina es una hormona anabólica fantástica. Es imprescindible para la vida.
Pero en este contexto específico, tiene un efecto que a muchos pacientes les cuesta aceptar. Mientras la insulina está elevada en sangre, la quema de grasa se detiene completamente. Entiéndelo con una metáfora sencilla. Tu cuerpo es como una empresa que tiene dos fuentes de energía disponibles: los carbohidratos y las grasas. La insulina actúa como el director financiero que, cuando hay carbohidratos disponibles, cierra el departamento de quema de grasa y ordena que toda la energía venga del azúcar. Y mientras ese director no se vaya de la oficina, la grasa no se toca. Ese pico de insulina puede durar entre 2 y 4 horas en muchas personas. 2 a 4 horas durante las cuales tu cuerpo no está quemando grasa. Y si ese proceso se repite mañana tras mañana, semana tras semana, el impacto acumulativo sobre tu composición corporal es enorme. ¿Te está pasando esto? ¿Llevas meses haciendo todo supuestamente bien y la grasa simplemente no desaparece? Déjamelo en comentarios, porque me interesa saber cuántos de vosotros están viviendo exactamente esto. Pero espera, porque esto empeora. ¿Por qué tu cerebro no cuenta lo que bebes? Aquí hay un factor que la mayoría de la gente no considera, y que en mi experiencia clínica es uno de los más determinantes para entender por qué las calorías líquidas son especialmente problemáticas. Los mecanismos de saciedad del cuerpo humano evolucionaron durante millones de años en un entorno donde toda la comida era sólida. Las señales de saciedad, la sensación de llenura, la reducción del apetito, todas están diseñadas principalmente para responder a alimentos que requieren masticación, digestión mecánica y una serie de procesos físicos que los líquidos simplemente no activan de la misma forma. Cuando bebes 200 mililitros de leche de avena, estás consumiendo aproximadamente 90 calorías, entre 15 y 18 gramos de carbohidratos, y la mayor parte de ellos en forma de azúcares rápidos. Pero tu cerebro registra esas calorías de forma mucho menos eficiente que si hubieras masticado un trozo de pan o comido un plátano. El resultado práctico es que esas calorías no reducen tu apetito en la proporción que deberían. No te sacian. Te dejan con la sensación de que no has comido nada, mientras que metabólicamente han generado un pico de glucosa considerable y han detenido la quema de grasa durante horas. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition encontró que los sujetos que consumían las mismas calorías en forma líquida, en lugar de sólida, reportaban significativamente menos saciedad y consumían más calorías a lo largo del día de forma compensatoria. Y lo que ocurre después es sorprendente. La glucosa y tu cerebro. Una relación más frágil de lo que piensas. ¿Lo habías notado? Esa niebla mental. Esa dificultad para mantener el foco durante las primeras horas de la mañana a pesar de haber dormido bien. Lo que muchos pacientes interpretan como falta de sueño o falta de cafeína es frecuentemente la consecuencia directa de una montaña rusa glucémica que empieza en el desayuno. El cerebro es el órgano más glucosa dependiente del cuerpo humano. Consume aproximadamente el 20% de toda la glucosa disponible, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal total. Esa dependencia lo hace extremadamente sensible a las fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre. Cuando bebes tu café con leche de avena y se produce ese pico glucémico, el páncreas secreta insulina en cantidad suficiente para manejar ese exceso. Pero en muchas personas, especialmente en aquellas con cierta sensibilidad a la insulina, esa respuesta puede ser ligeramente excesiva. La glucosa cae demasiado rápido, y cuando la glucosa cae, el cerebro lo nota. No en términos de síntomas dramáticos. No hay pérdida de conciencia ni nada parecido. Lo que ocurre es mucho más sutil, pero igualmente real. Menor velocidad de procesamiento, más dificultad para mantener la atención, mayor tendencia a la distracción, sensación de fatiga cognitiva. Exactamente lo que muchos pacientes describen como «no puedo concentrarme bien por las mañanas, necesito más café». Y más café, si va acompañado de más leche de avena, perpetúa el ciclo exactamente. Escribe «salud» en los comentarios si estás reconociendo alguno de estos síntomas en tu propia experiencia.
Necesito saberlo. Y aquí es donde casi todos se equivocan respecto a la solución. No todas las leches vegetales son iguales. Quiero ser muy claro aquí, porque no quiero que este video se interprete como un ataque a las dietas basadas en plantas. No lo es. El problema no es el origen vegetal de la leche de avena. El problema es el procesado industrial específico que se aplica para producirla en escala comercial. Y esa distinción es fundamental. La avena en su forma integral, cocinada con agua, tiene propiedades nutricionales completamente diferentes. Contiene betaglucanos, fibras solubles que no solo ralentizan la absorción de carbohidratos, sino que además tienen efectos demostrados sobre el colesterol y la salud cardiovascular. La avena entera es un alimento legítimamente saludable, pero cuando esa avena pasa por el proceso industrial de producción de leche, la fibra se fragmenta. Los betaglucanos pierden parte de su estructura funcional, y los almidones se predesdoblan enzimáticamente en azúcares rápidos. El resultado final comparte el nombre del ingrediente original, pero tiene una huella metabólica radicalmente distinta. Ahora bien, y esto es importante que lo sepas, no todas las leches vegetales tienen el mismo perfil metabólico. La leche de almendras sin azúcar añadido tiene aproximadamente 2 gramos de carbohidratos por 100 mililitros. La leche de coco sin edulcorantes añadidos tiene un perfil de grasas y carbohidratos completamente diferente. La leche de soja, aunque también procesada, tiene un índice glucémico significativamente más bajo que la de avena. El problema específico de la leche de avena es la combinación de hidrólisis enzimática industrial, más la estructura líquida, más la ausencia de fibra funcional. Esa combinación en particular es lo que crea la trampa metabólica. Si esta información te está ayudando, deja tu me gusta. Puede parecer pequeño, pero me permite seguir creando este tipo de contenido de forma completamente gratuita para vosotros. Y ahora viene la parte que más me importa contarte. Lo que pasa cuando repites este patrón durante meses, quiero que pienses en algo conmigo. Si cada mañana generas un pico importante de insulina, y ese pico ocurre antes de haber realizado ninguna actividad física significativa, estás entrenando a tu cuerpo durante meses o años en un patrón metabólico específico. La resistencia a la insulina no aparece de un día para otro. Es el resultado acumulativo de años de señalización insulínica elevada y frecuente. Los receptores de insulina en los tejidos musculares y adiposos se vuelven progresivamente menos sensibles. El páncreas necesita secretar cada vez más insulina para conseguir el mismo efecto. Y el ciclo se perpetúa. No te estoy diciendo que tu café matutino con leche de avena vaya a causarte diabetes mañana. Te estoy diciendo que los patrones metabólicos que construyes con tus decisiones diarias se acumulan silenciosamente durante años, y que cuando los síntomas se hacen evidentes, la mayoría de la gente no conecta los puntos. Un dato que muy pocos conocen. Según datos del estudio Predimed y análisis epidemiológicos europeos, los patrones de desayuno con alta carga glucémica sostenidos durante más de 5 años se asocian con aumentos significativos en los marcadores de resistencia a la insulina, incluso en personas con peso aparentemente normal. La grasa abdominal, específicamente la grasa visceral que rodea los órganos internos, es particularmente sensible a los niveles crónicamente elevados de insulina. Es la grasa más difícil de eliminar, no porque tu voluntad sea insuficiente, sino porque el entorno hormonal que estás creando cada mañana trabaja activamente en su contra. ¿Lo habías notado? ¿Sientes que haces todo bien y sin embargo el perímetro de tu cintura no cede? Déjamelo en comentarios, porque la siguiente parte te va a sorprender. ¿Qué hacer exactamente con tu desayuno? He hablado mucho del problema. Ahora quiero hablarte de las soluciones, y quiero hacerlo de forma concreta y realista, no con consejos teóricos que nadie puede seguir en la vida real. Primera opción, si quieres mantener algo cremoso en tu café. Cambia a leche de almendras sin azúcar añadido. Busca específicamente en la etiqueta que diga sin azúcar y que los carbohidratos totales por 100 mililitros sean inferiores a 2 gramos. Con eso, prácticamente eliminas el problema glucémico. Segunda opción, y esta es la que mejores resultados tiene en mis pacientes.
Experimenta con el ayuno matutino, aunque sea parcial. Un café solo, sin ningún tipo de leche, tomado antes de la primera comida, no solo no genera pico glucémico, sino que puede potenciar la quema de grasa que ha estado activa durante el ayuno nocturno. Si no puedes tomar café solo, un poco de mantequilla de buena calidad o aceite de coco en el café genera un perfil metabólico completamente distinto al de la leche de avena. Tercera opción. Si amas la leche de avena y no quieres eliminarla completamente, tómala en el contexto de una comida completa que incluya proteína y grasa de calidad. Un desayuno con huevos, aguacate y leche de avena genera una respuesta glucémica muy diferente a la misma leche de avena tomada sola con el café en ayunas. La presencia de proteína y grasa ralentiza el vaciado gástrico y modifica significativamente la curva glucémica. Cuarta estrategia que muchos pasan por alto. El orden en que comes los alimentos importa. Los estudios de la doctora Alpana Shukla en Cornell han demostrado repetidamente que comer primero las proteínas y las grasas y dejar los carbohidratos para el final reduce el pico glucémico en un 30 a 40% comparado con el orden inverso. El mismo desayuno, el mismo número de calorías, un impacto glucémico radicalmente diferente. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo este tipo de cosas, porque hay muchísimo más que la industria no tiene interés en que sepas. Los intereses que rodean la información nutricional. Lo preocupante es que casi nadie habla de esto. Y no es casualidad. La industria de las leches vegetales ha crecido exponencialmente en la última década. Es uno de los segmentos de mayor crecimiento en la industria alimentaria global, valorado en decenas de miles de millones de euros. El marketing de origen vegetal, de sin lactosa, de más sostenible, es extraordinariamente efectivo y tiene un presupuesto enorme detrás. No estoy insinuando ninguna conspiración. Estoy señalando algo mucho más sencillo y más común. Los incentivos económicos orientan la narrativa. Los estudios que financian las empresas tienden a publicar resultados favorables. Las campañas de salud pública están influenciadas por lobbies industriales. Los nutricionistas que trabajan con las marcas tienen limitaciones en lo que pueden decir públicamente. El resultado práctico es que la evidencia sobre los efectos metabólicos de las leches vegetales comerciales existe en la literatura científica. Está publicada en revistas de acceso público, pero no llega al consumidor final con la claridad que debería. Tú mereces tomar tus decisiones con información completa, no con la versión de los hechos que resulta más conveniente para quien te la cuenta. Y ahí está la diferencia entre educación real y marketing disfrazado de salud. Las decisiones que tomes hoy pueden definir cómo te sentirás dentro de 10 años. No en sentido dramático, en el sentido más concreto y cotidiano posible. Tu cuerpo siempre está hablando. A través de tu nivel de energía, de tu claridad mental, de cómo responde tu composición corporal a tus esfuerzos en el gimnasio y en la cocina. El problema es que muchas veces aprendemos a ignorar esas señales, o las interpretamos mal porque la información que recibimos está incompleta o interesada. Lo que hemos visto hoy no es un ataque a ningún alimento concreto. Es una invitación a entender tu bioquímica, a dejar de tomar decisiones basadas en etiquetas de marketing y empezar a tomarlas basadas en fisiología real. La leche de avena no es veneno, pero tampoco es el superalimento que la industria quiere que creas que es. Conozcas sus efectos metabólicos reales, podrás decidir cuándo, cómo y si tiene sentido para tus objetivos específicos. Y eso, esa capacidad de tomar decisiones informadas, es exactamente lo que más protege tu salud a largo plazo. Déjame en comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este video. Especialmente si llevabas tiempo usando leche de avena pensando que era la opción óptima. Suscríbete para más contenido como este, donde hablamos de salud real, de metabolismo, de músculo y de rendimiento sin filtros comerciales ni verdades a medias. Hasta la próxima.